tema de hoy, sacrificio de un padre, sacrificio de un padre. Y nos vamos rápidamente a la Biblia, al libro de Génesis, al capítulo 22, al versículo 1, dice de la siguiente manera, leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aconteció que después de estas cosas probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalboró su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar de Dios, que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a su siervo, espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña y el holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Amén y amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, porque es vida en abundancia, y porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, a todos los hogares donde en esta mañana se oye esta transmisión. Eres bienvenido. Toma control y dominio de las mentes y de los corazones, y abre el entendimiento para que podamos entender el propósito del Evangelio en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sacrificio de un padre. Dios le dice a Abraham que le sacrifique a su único hijo. Aquí en esta lectura dice su único hijo. Dios se refiere a Abraham, a Isaac como su único hijo, pero Abraham tenía otro hijo llamado Ismael. ¿Por qué Dios se refiere a Abraham diciéndole a Isaac su único hijo? El hijo de la promesa. Uno solo era. El otro era hijo de la carne. Y como hijo de la promesa, Dios se refiere a él como su único hijo. Abraham, dice la Escritura, que toma al muchacho, se para muy temprano, toma al muchacho con 2 criados y se va. Sale rumbo al camino, al lugar donde Dios le dijo que sacrificara a su hijo. Abraham le dice algo después de 3 días de camino. Fíjense que hay 3 días, el número 3. Después de 3 días de camino, Abraham le dice a su criado, aguarda y espérame aquí, porque el chico y yo iremos y adoraremos y volveremos. Abraham profetiza que iban a volver. Pero Abraham tal vez profetiza esto sin darse cuenta de lo que estaba hablando, porque él llevaba una misión. Pero no se escribe, no está relatado que Abraham murmuró contra Dios. No hubo una murmuración, solamente obedeció. El deseo de Dios, que Dios le dijo que ofreciera a su hijo, sacrificara a su hijo. En este tiempo, nosotros vemos a nuestros hijos como algo intocable. Como algo intocable, y que nos defendemos a capa y espada, pase lo que pase. Y no somos capaces de seguir las ordenanzas del Señor, que cuando nos da algún consejo sobre nuestros hijos, su ordenanza, cuando dice que debemos criar a nuestros hijos en la luz de la palabra, corregirlo con vara. No prestamos atención a esto. Abraham iba a hacer un sacrificio, iba a ofrecer a su propio hijo, y no le tembló el pulso, no dudó.
en ir al lugar donde el Señor le dijo a sacrificar a su hijo. En este tiempo se nos pone difícil sacrificar a nuestros hijos. ¿Cómo podemos sacrificar a nuestros hijos? Diría alguien, si es nuestros hijos, si son nuestros hijos, si son una bendición de Dios. Abraham no le comentó nada a Sara, porque si le comenta algo a Sara de que va a sacrificar al niño, inmediatamente se hubiese opuesto. Aquí hay un pacto con Dios y Abraham que excluyó a Sara. Tal vez en tu casa tú tengas un pacto, un llamado con el Señor, y hay decisiones con tus hijos que tú debes tomar y debes excluir a la madre, porque quizás no dejará que esa decisión que viene de parte de Dios sea tomada a tiempo. La Escritura dice que Abraham le dijo a los siervos, volveremos. Quizás esa corrección como padre se la haga a tiempo y vuelva el hijo a tu hogar, a tus manos, al Señor. Debemos creerle al Señor, así como le creyó a Abraham y fue contado por justo como hombre de fe. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén, hermano. En este tiempo, ¿cómo nosotros podemos sacrificar a nuestros hijos? Una pregunta muy buena, llena de enigma, y podríamos responderla a través de la Escritura. En este tiempo nosotros no queremos sacrificar a nuestros hijos. La Biblia nos enseña cómo nosotros podemos sacrificar a nuestros hijos, y es primeramente obedeciendo al Señor y creyendo en Él, como lo hizo Abraham. La Biblia habla en el libro de los Proverbios, capítulo 23, en donde el Señor dice: castiga a tu hijo con vara. Lo castiga con vara no morirá, y librará su alma del Seol. En este tiempo vemos cómo los padres no sacrifican la conducta, la mala conducta de sus hijos, los actos malos de sus hijos con la palabra del Señor, no los corrigen. No se corrige al muchacho en muchos casos porque la mayor parte de las personas no conocen y no tienen el temor de Dios que tenemos nosotros, como nos enseña la Escritura. Pero sin embargo, nosotros, conociendo la Escritura, siendo pueblo de Dios, conociendo estas palabras, tampoco sacrificamos a nuestros hijos con la enseñanza del Evangelio y con la forma que el Señor nos puso para que nosotros lo corrigiéramos y lo lleváramos por el camino correcto. La sociedad de hoy en día está llena de maldad, muchas veces por la mal crianza de los hijos. Los padres, como decimos nosotros acá en Venezuela, engüeran mucho a los hijos y le permiten todo lo que ellos quieren hacer. Desde pequeños ellos tienen un mal comportamiento y nosotros se lo aplaudimos y no sacrificamos esa conducta con la palabra del Señor, como el Señor nos indica que nosotros debemos de corregir a nuestros hijos. Y creamos entonces personas desadaptadas sociales, personas con problemas sociales que perjudican a la sociedad. Y por eso vemos tantas cárceles llenas de hombres perversos y malos, porque muchos de nosotros, no conociendo la Escritura, actuamos como actúa el mundo. Y el enemigo quiere eso, que el hombre y la mujer que son encargados de llevar a una criaturita de esa a una edad adulta con los principios y con los valores cristianos, no lo hagan. Entonces, esto se está viviendo en este tiempo.
se ha vivido desde hace muchísimo tiempo atrás, pero la Biblia nos enseña cómo un padre puede tener ese temor y confiar ciegamente en el Señor, así como lo hizo Abraham. Abraham conocía a Dios y él creía ciegamente en el Señor le dijo: sacrifica a tu hijo, y él iba directamente a sacrificar a su hijo. Él no estaba pendiente de más nada, sino de obedecer al Señor. Imagino que Abraham pensó: Dios es un Dios justo y bueno. Yo no creo que permite que yo mate a mi hijo, pero si él quiere que yo lo haga, lo voy a hacer. Dios, viendo el corazón de Abraham y su obediencia, Dios no permitió que tal hecho ocurriera. Pero en la Biblia, Dios inspiró a muchísimos hombres para que escribieran la forma correcta que nosotros podemos usar para educar a nuestros hijos. Y con esto nosotros sacrificamos a nuestros hijos a no tener lo que ellos quieren en este momento y a recibir la corrección de Dios. Porque muchas personas tienen a un bebé pequeño y de repente es su último hijo y le cuidan demasiado, le dan todo lo que quieren, le permiten hacer todo lo que quieren, lo berrinches y todo lo que él hace. Ay, déjalo, que él es un niño. No sacrifican esa conducta con paz, como lo dice el Señor en su palabra. Amado nosotros. Así es, mi hermano. Dios le dijo a Abraham: entrégame a tu hijo. En este tiempo, ¿cuántas veces el Señor le habrá dicho a los padres: entrégame a tu hijo? Deja que yo lo enseñe, lo corrija. Deja que yo lo guíe. Entrégame porque me pertenece. Abraham accedió a entregar al hijo, pero Dios después envió el ángel y le dijo: no le hagas daño, ya he probado que crees en mí, que tienes fe en mí, que confías en mí. Pero este es un tipo de sacrificio donde nosotros podemos confiarle la vida de nuestros hijos al Señor. Y no tomar las decisiones nosotros mismos, sino confiarle la vida de nuestros hijos al Señor. Como lo hizo Abraham. Y el Señor lo devolverá. Porque así lo hizo el Señor, le devolvió a Abraham su hijo, para que la promesa fuese cumplida. Pero vámonos a la segunda carta de Reyes, capítulo 16, el versículo 1. Aquí hay algo diferente. Fíjense lo que está pasando en este tiempo y lo que vamos a leer. Dice en el versículo 1: en el año 17 de Peca, hijo de Ramalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Ratán, rey de Joatán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Acá, un rey de Israel, sacrificó a su hijo a los dioses. Lo que Abraham hizo, le entregó su hijo al Señor, y el Señor se lo devolvió. Pero este rey le entregó en sacrificio, sacrificó a su hijo a los demonios, a los dioses paganos. En este tiempo, muchísimos padres entregan a sus hijos al alcohol, a la droga, a la mala vida. Los crían bajo ese concepto y los entregan al enemigo, los entregan a la idolatría, los entregan a la hechicería, los forman desde pequeños, los sacrifican. Y no son sacrificios muertos, sino son sacrificios vivos, porque los convierten en unas personas malvadas y los convierten en unos impíos, aún desde pequeños. Pactos, ritos, les enseñan a consumir alcohol, les enseñan a fumar, les enseñan a la maldad, les enseñan a la prostitución, les enseñan y los entregan a los Baales. Fíjense, como un rey pudo sacrificar a su hijo. Entonces dice que siguió una conducta de los reyes, apartado de Dios,
Quiere decir que cuando tú estás apartado del Señor, entonces tú entregas a tus hijos. Entregas a tus hijos y los sacrificas a las tinieblas, a la oscuridad. Pero también hay casos que aún en el mismo evangelio, y eso lo vamos a probar bíblicamente, porque la Escritura dice que Elí tenía sus hijos y eran sacerdotes. Y Elí sabía la conducta de sus hijos. Y Elí, aunque era mayor, como dice que estaba ya mayor, le reprochó a sus hijos, pero no los sacaba del sacerdocio. Y le reprochó porque se enteró que Jehová Dios los iba a cortar. Pero Elí, en el pueblo, en aquel entonces, había un comentario, una garbilla que los hijos de Elí eran corruptos. Dice la Escritura en el versículo 1 de la segunda del libro de Samuel, la primera de Samuel, dice que los hijos de Elí no tenían conocimiento. Ellos no tenían conocimiento de los principios bíblicos y que administraban de la misma manera. Se emborrachaban, se acostaban con las mujeres. Entonces prácticamente Elí, aún con su conocimiento bíblico, los entregó, los sacrificó por no corregirlos a tiempo. Cuando estamos fuera del Señor, entonces estamos sacrificando a nuestros hijos a los dioses, a los baales, a los paganos. Pero Dios nos pide que entreguemos nuestros hijos a Él, que se los entreguemos. Pero nosotros no queremos entregar, nosotros queremos tenerlo nosotros bajo nuestro control. Difícilmente lo entreguemos. Alcana tenía 2 esposas y de una era Ana. Dice la Escritura que Ana le prometió al Señor que si le daba un hijo, se lo devolvería. Y Alcana, y Dios le concedió a Ana el hijo, y Ana se lo devolvió en el tiempo que debía devolverlo. Y lo entregó para que fuera sacerdote, el cual fue Samuel. Quizás tú tengas un Samuel en tu hogar. Quizás tú tengas un ministro del Señor el cual no quieres entregar, el cual tú no quieres tener bajo tu dominio, el cual tú no quieres tener bajo tu protección personal. Pero es necesario que lo entregue nuestro hermano Alfredo por su comentario. Amén, hermano. Vemos aquí la importancia, y cuando nosotros creemos en el Señor, vemos cómo este hombre ciegamente entregó a su hijo al Señor. Estamos viendo aquí los pasajes que nuestro hermano está recordando cómo estos personajes bíblicos entregaron a sus hijos al servicio de Dios. Y hoy en este tiempo nosotros, como está nuestro hermano, entregamos a nuestros hijos, pero al servicio del mundo, al servicio de los malos, no al servicio de los buenos, que al servicio del Señor. Abraham entregó a su hijo a Dios. Vemos como Ana también entregó a su hijo a Dios. Vemos como el rey malo entregó a sus hijos a los dioses paganos. Entonces vemos los sacrificios que han hecho estos padres en la Biblia, unos para mal y otros para bien. Vemos nosotros estos ejemplos bíblicos y entreguemos nosotros nuestros hijos al Dios Todopoderoso, al Dios maravilloso y misericordioso, al Dios que todo lo puede. Entonces nosotros tenemos que caer en cuenta de estas cosas para que nosotros podamos
para que nosotros podamos ofrecer a nuestros hijos en sacrificio vivo para Dios. La Biblia dice, incluye a tu hijo, ahí está el sacrificio, incluye a tu hijo en su camino y cuando fue grande no se apartará de él. Este es el sacrificio más grande que nosotros hacemos por nuestros hijos. Y la Biblia dice, y librará su alma del Seúl. Entonces nosotros libraremos la alma de nuestros hijos del infierno cuando nos sacrificamos desde pequeños al Señor, cuando se lo entregamos al Señor desde pequeños, le enseñamos a tener temor de Dios. Miren esto, mi hermano. Miren esto. Los hermanos nosotros. Así es, entregar a nuestros hijos. El Señor nos pide que entreguemos a nuestros hijos, pero nosotros queremos retenerlos. Los amamos tanto que queremos retenerlos, pero debemos entregarlos porque son unos instrumentos en manos del Señor. Son una nueva generación y debe ser así. Muchos no queremos soltar las posiciones que tenemos, pero son los jóvenes que vienen, es la nueva generación de hombres y mujeres formados, entregados al Señor, que tomarán la vanguardia del Evangelio de Jesucristo. El proverbio del día se encuentra en el libro de Eclesiastés 7:14, y dice de la siguiente manera: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Aquellos que cuando tienen abundancia andan con una sonrisa espléndida, pero en el día de la aflicción su cara, su rostro cambia, andan agobiados, echándole culpa a todo aquel que encuentren por el camino. Dios hizo lo uno y lo otro. Considera que si Dios dio lo bueno, también Dios pondrá situaciones en nuestra vida para probar nuestro carácter. Entonces debemos ser considerados. Debemos ser considerados por la Escritura, por la palabra del Señor. Sacrificio de un padre. En este tiempo vamos a hablar ahora de los padres en la doctrina de Jesucristo, en la congregación. Y hay padres en las congregaciones que aún no han entregado a sus hijos al Señor, aunque ellos lo declaran, pero en su corazón no lo han entregado. Y hay conductas de los padres dentro de la congregación que van a influir en sus hijos. Y aquí lo vamos a probar bíblicamente. Vámonos al libro de 2 de Samuel, en el capítulo 12, en el versículo 14 dice: mas por cuanto por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Le dijo a David: porque hiciste blasfemar el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros no hacemos blasfemar el nombre del Señor en las congregaciones? ¿Cuántos de nosotros no hacemos blasfemar, padres, hacen blasfemar el nombre del Señor, de Jesucristo, fuera de las congregaciones y en las congregaciones, con nuestras actitudes, con nuestras faltas? Ve el cristiano ve el padre Entonces dice la Escritura que Dios le dijo: el hijo que tienes morirás. No lo está sacrificando el padre, no lo está sacrificando a un demonio, no se lo está dando a Dios, no se lo está dando a un demonio, sino Dios mismo lo está tomando, que es muy diferente. Pero la Escritura dice que David oró, que David clamó, que David ayunó, que David imploró misericordia, y nada de eso
fue tomado en cuenta por el Señor, porque el Señor había decretado un juicio por una falta que David había hecho. Y quizás en nuestra vida nosotros tengamos una falta dentro de la congregación o dentro del Evangelio que va a decretar un juicio sobre nuestros hijos, sobre alguno de nuestros hijos, por hacer blasfemar el nombre del Señor. Entonces, y una de las cosas que ha venido sucediendo en estos tiempos, en estos últimos tiempos, en las congregaciones, es que los hijos de los pastores han sido privilegiados, aún no teniendo conocimiento, aún estando fuera de orden. Y ha sido blasfemado el nombre de Dios por causa de eso. Ha sido blasfemado el nombre de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo por esa causa. Aún hombres que son como unos padres espirituales, no son padres espirituales, pero son llamados de esa manera, toman lo que no es de ellos. David tomó algo que no era de él. Y la Escritura dice que fue una mujer. Y por esta causa hizo blasfemar el nombre del Señor. Mató a un hombre llamado Urias. ¿Cuántos de nosotros no habremos matado espiritualmente a estas personas? Entonces, cuando el nombre de Dios es blasfemado dentro de la congregación, porque aquí no estamos hablando de inconverso, aquí cuando estamos hablando de la Escritura habla sobre David, sobre el reino de David en Israel, sobre el pueblo de Dios. Entonces, Dios toma lo que tú amas. Y David amaba a su hijo, quería tener su hijo vivo, pero Dios lo tomó. Aún cuando Absalón se le levanta y le da el golpe de estado y lo persigue para asesinarlo, aún David no quería hacerle daño a su hijo y puso la vida de sus soldados, expuso la vida de sus soldados, de su ejército, por causa de su hijo. Una injusticia, quizá en la congregación tú expongas a los demás por causa de tu hijo, injustamente. ¿Y qué hizo el Señor? Tomó la vida de Absalón también. Dice que le causó un dolor profundo a David, porque amaba a su hijo. David no había entregado sus hijos al Señor. David cometió un gran pecado a los ojos del Señor. Ofendió al Señor y lo hizo que el nombre del Señor sea blasfemado. Eso está pasando en este tiempo. Y ustedes pueden darse cuenta que han muerto muchos hijos de hombres que están en eminencia, de hombres que están en posiciones de gobierno en congregaciones. El sacrificio de un padre, nuestro hermano Wilfredo con su voluntad. Amén. Hermano, el sacrificio, y vemos los ejemplos que nuestro hermano pone, verdaderamente, nosotros como padres muchas veces amamos a nuestros hijos y ponemos a nuestros hijos por encima de muchas cosas. Y muchas veces hacemos mal delante de la presencia del Señor, así como se ve que hizo David. Pero también vemos algo que al principio David hace, sacrificios de carne, para que su hijo no muriera. Para que su hijo no muriera, este hombre entró en ayuno, entró en silicio, delante de la presencia del Señor, para que el hijo no muriera. Pero llegamos a este tiempo,
nosotros muchas veces no hacemos sacrificios por nuestros hijos, para que no mueran espiritualmente, para que el enemigo no los lleve a ese lugar de tormento. Muchas veces más bien se lo entregamos al enemigo para que destruya el alma de nuestros hijos. Este amor del Padre, este sacrificio del Padre, actualmente se ha perdido. Los sacrificios, más bien encueramos, les permitimos y hacemos muchas cosas por nuestros hijos. Así destruyamos a muchas personas. Pero el amor por nuestros hijos, no por Dios, porque la Biblia dice que debemos de amar más a Dios que a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra madre, para poder ser dignos de Él. Entonces muchas veces no somos dignos de Dios porque amamos más a nuestros hijos. Yo personalmente conozco un caso de un pastor que conocía que su hijo estaba en pecado con una muchacha y él le permitía a sí mismo estar haciendo cosas en la iglesia y la gente lo sabía y lo veía, pero no le podía decir nada porque el hombre no se lo permitía, lo ocultaba y permitía que el jovencito hiciera tantas cosas dentro de la congregación, ofendiendo a Dios con él. Demos gracias al Señor que estamos en el tiempo de la gracia y no en el tiempo de la ley, sino ya ese joven y ese pastor hubieran quedado listos en el altar. Pero por la misericordia de Dios, por su Hijo Jesucristo, que dio su vida por nosotros, para que nosotros podamos entrar confiadamente en su presencia y hallar esa misericordia que hoy vemos en la vida de muchísimas personas, que no ocurren esos actos como ocurrían en el tiempo de la ley. No podías hacer eso en el altar de Dios, habían muerto irremisiblemente. Hoy en día las personas hacen eso y andan tranquilamente, sin temor de Dios. Pero Dios en su misericordia les vuelve a dar otra oportunidad para que ellos reflexionen y se den cuenta de lo mal que han hecho y puedan cambiar esa conducta. Nosotros como padres debemos de ver esto, debemos de entender que somos cristianos, que estamos sirviendo al Señor. Tenemos que tener celos por las cosas del Señor, celos por las cosas de Dios. Y ser juntos, tenemos nuestros hijos ser juntos, tratar a nuestros hijos igual que tratamos también a nuestros hermanos de la iglesia, que tratamos con amor a nuestros hermanos también, que tratamos a nuestros hijos con amor a nuestros hermanos también igual. No podemos poner a nuestros hijos por delante de nuestros hermanos. Todos somos iguales delante de la presencia del Señor, vamos a hacer nosotros acepción de personas porque sean nuestros hijos. No está bien visto delante de la presencia del Señor. Pero que le ocurrió a Absalón. La Biblia dice que David lo amó mucho y sufrió mucho cuando murió. Pero él prefería que su hijo estuviera vivo y que lo matara hasta él mismo. Porque su hijo quería la vida de su padre, pero no quería que lo mataran. Entonces estas son las cosas que nosotros hoy en día permitimos. Somos encargados o ministros de una congregación, permitimos que nuestros hijos hagan. Cometemos injusticias delante de la presencia del Señor. Entonces, el sacrificio de un padre es enseñar a tener reverencia a nuestros hijos de la palabra del Señor. Es enseñar a nuestros hijos a temer de Dios, sacrificar a nuestros hijos para Dios, convertir a nuestros hijos en hombres y mujeres de Dios. Este es el amor que nosotros debemos demostrar por nuestros hijos. Tratar de salvar sus almas para que ellos no vayan y instruirlos desde pequeños en las cosas del Señor. Cuando ellos son grandes y se apartan, el Señor los va a dar aquí, va a estar con ellos, va a hablar con ellos, va a hacer algo en su vida. Pero el Señor no va a dejar que se pierdan. Así que nosotros debemos estar conscientes de todas estas cosas. El sacrificio de un padre es orar constantemente por sus hijos. Cuando sus hijos están en el mundo y sus padres son cristianos, orar constantemente, hacer sacrificio por sus hijos, así como David lo hizo por el hijo que no se le iba a morir, que no quiere que se le muriera.
debemos de orar constantemente por nuestros hijos, Señor. Los hijos son inconversos, no conocen del Señor, nosotros somos cristianos. Orar por ellos, Señor, guárdalos, cuídalos, ten misericordia de ellos, trata con estos muchachos, Señor, que los entrego a ti, Padre. Haz tú con ellos lo que tú quieras, que los salvas. Ten misericordia. Esto, y así es el sacrificio que debemos hacer nosotros nuestros padres, nosotros los padres con nuestros hijos, estar constantemente orando por nuestros hijos, perseverando en oración por ellos, para que Dios tenga misericordia y trate con ellos. Hermano, así es, hermano. Vamos al libro de Job, capítulo 1. Al versículo 4 dice así: e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba a los sacrificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Voy a comentar algo acá. La Escritura dice que los hijos de Job, 7 hombres, hacían banquetes en su día, cada vez que cumplían años. Cada uno en su día. Cuando uno le felicita, dice: felicidades en tu día. Y que invitaban a sus 3 hermanas, hacían banquete, comían y tomaban, bebían vino y disfrutaban familiarmente. Pero Job, dice que cuando terminaba ese convite, cuando terminaba esas cosas, Job rápidamente iba y se sacrificaba por los hijos, hacía holocaustos, sacrificios, y guardaba y encomendaba a sus hijos al Señor, por si acaso cualquiera de ellos había pecado o blasfemado contra el Señor en su corazón. Por ahí hay muchos predicadores que dicen que los hijos de Job hacían orgía. Yo no sé de dónde sacan eso, porque eso es una blasfemia. Los hijos de Job no hacían orgías. La Biblia lo hubiese reflejado, así como refleja que los hijos de Eli se acostaban con las mujeres en las puertas, allá en los templos, en las cosas, así como refleja la vida de María Magdalena, que dice que era una gran prostituta. Aquí no dice eso, ni tampoco lo refleja. Aquí dice que en su día cada uno de ellos hacía un banquete, una celebración, y sus hermanas iban y celebraban con ellos. Entonces, si usted invita a alguna de sus hermanas al día de su cumpleaños, entonces usted va a hacer una orgía con ella también. Pero dice Job, la Escritura, que Job, porque siempre en esos banquetes y en esas fiestas la gente habla de todo. Y cuando se embriagan también hablan cosas. Pero dice que Job, por sus hijos, él intercedía, hacía sacrificio por si acaso uno de ellos había blasfemado contra Dios en su corazón. No dice de acto, sino de pensamiento. Los pensamientos de su corazón. Entonces, sacrificarse por sus hijos en sacrificio, entregarlos al Señor, corregirlos y no entregarlos al mundo y no pasar por alto, porque Dios los toma por la blasfemia causada al Evangelio de Jesucristo. ¿No dice la Escritura que difícilmente el hombre que ha recibido ya ha gozado del poder del Espíritu, difícilmente se ha restaurado? Lo dice que difícilmente, no es que no se pueda, sino dice que difícilmente se ha restaurado, porque no puede estar matando a Cristo a cada rato, porque ya Cristo murió una sola vez. Entonces, los sacrificios de un padre, el sacrificio de los padres. Juan 3:16
Dice que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Dios tanto amó al mundo que entregó a su Hijo. Ahora, ¿será el amor mayor por el Hijo o por el mundo? Es una pregunta. Dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Si te hicieran una pregunta, bueno, Dios amó más al mundo que al Hijo. Bíblicamente dice que tanto amó Dios más al mundo que entregó a su Hijo. Quiere decir que tenía un amor superior por el mundo, por el indefenso, porque su creación, Jesucristo estaba seguro. ¿Dónde estaba? A su lado. Pero dice que tanto Dios amó al mundo, a su creación, a su imagen y a su semejanza, que envió a su Hijo amado en sacrificio para rescatar al mundo, para reconciliar el hombre. Porque el Hijo tenía la potestad, como dice su palabra, de poner la vida y volverla a tomar. Porque esa potestad se le había dado al Padre. Y Él tenía la potestad de poner su vida y volverla a tomar. Nosotros no tenemos esa potestad. Como padres no tenemos esa potestad de darle la vida a nuestros hijos o quitársela y volvérsela a dar. Eso solamente Dios lo puede hacer. Y Dios nos envía al Salvador para darnos vida otra vez. Y vida en abundancia. Porque hay un juicio decretado ya. Un juicio decretado. Para todas aquellas personas que rechacen su palabra. Hay un juicio decretado, que es la condenación eterna. Y Dios tuvo tanta misericordia con el ser humano, tanto amor por el mundo, por lo que Él creó, que Él envió a su Hijo en sacrificio. Entonces, usted puede amar tanto a su Hijo, pero si hay algo que su Hijo puede hacer para que muchas personas se consoliden en el Evangelio, usted debe sacrificarlo. Ahí es donde está el punto. Porque Él, Dios lo va a regresar, como le dijo a Abraham, a su criado. Nosotros volveremos. Él no dijo, voy a volver solo, Él dijo, volveremos. Y así sucedió. Lo profetizó y dijo, volveremos. Porque al Dios que yo le sirvo, tiene el poder para dar la vida, para quitarla y para volverla a dar. Entonces muchas veces nosotros como padres no queremos sacrificar el puesto que tiene un hijo y lo queremos mantener allí a trocha y a mocha. Un día Dios lo va a cambiar. Mientras tanto, el pueblo se va perdiendo. Mientras tanto, se va formando todo tipo de problemas en la congregación. Mientras tanto, mucha gente se va a apartar. Porque no eres capaz de hacer el sacrificio. Porque Dios un día te lo devolverá a su lugar. Nuestro hermano Alfredo, con su comentario. Amén, hermano. Así es. Hemos visto ejemplos de la Biblia donde el padre le alcahuetean cosas a los hijos. Y hemos visto también ejemplos donde el padre se sacrifica por sus hijos. Igualmente nosotros en este tiempo debemos tomar estos ejemplos. Es que en la Biblia está todo. El Señor dejó todo en la Escritura para que nosotros de ellas aprendiéramos cómo llevar una vida aquí en la tierra. Es un manual de vida que tenemos nosotros, de cómo llevarnos nosotros, cómo criar a nuestros hijos, cómo desarrollarnos como personas, cómo nosotros vamos a prosperar en este mundo. Todo está ahí en la Biblia, todo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no leemos la Escritura. ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos entenderlo si no leemos la Escritura? El sacrificio de un padre. Nosotros vemos cómo nosotros como padres nos sacrificamos por nuestros hijos para
para que tengan un bienestar, para que sean unos buenos ciudadanos. Nosotros nos sacrificamos trabajando por ellos, para que ellos tengan sus estudios, para que ellos sean buenas personas, para que se gradúen. Y a ellos les va a tocar lo mismo también cuando sean padres. Este es el sacrificio que nosotros hacemos como padres, pero ese sacrificio viene del ejemplo bíblico, del ejemplo que está en la Escritura. Esto es algo que nosotros llevamos en nuestro ADN. Pero muchos padres, entonces hacemos lo contrario. Llevamos a nuestros hijos más bien por el camino del mal, el ejemplo malo. Incluso los niños desde pequeñitos ya empiezan a hacer las cosas malas, nosotros en vez de corregirlos, como padres se lo aplaudimos. Ay, qué lindo, mira, ve cómo lo hizo, ay, sí, ese es malo ese muchacho, no se puede hacer. Y así se va quedando el muchachito, y así se va quedando, y cuando es grande entonces ya ellos mismos lo aguantan. Esos muchachitos les pegan a ellos mismos, hasta llegan a matar hasta su propio padre. Porque desde pequeños ellos no se quisieron sacrificar esa mala conducta del niñito, y no quisieron castigarlo con vara, no quisieron corregirlo, sino que todo se lo alcahueteaban, y todo para ellos era una risa para los padres. Entonces hoy el Señor nos dice, si tú eres padre, cuando hablamos de padre, hablamos en plural, padre y madre. Porque cuando el Señor se refiere a padre, está hablando de hembra y de varón, mujer y hombre, porque la mujer es la que cría y el hombre también. Entonces, cuando nosotros como personas queremos darle ejemplo a nuestros hijos, y nosotros sacrificamos a nuestros hijos, enseñándoles la Escritura, y las madres muchas veces no lo hacen, se acabotean las cosas a los niños, incluso le encubren a los hijos cosas de los padres, cosas a los padres. Y hay algunos hijos incluso que le tienen confianza a la madre porque, mira madre, yo te voy a contar esto, pero nosotros digan mi papá. La madre también tiene que ser estricta en las cosas. Un padre siempre hace parte del hogar. Por estas mismas circunstancias, por estas mismas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Como nuestro hermano Job también muestra su ejemplo de cómo él hacía sacrificio constantemente. La Biblia dice que a diario, por sus hijos. Por sus hijos. Hacía sacrificio constantemente por sus hijos, por si acaso alguno de ellos había pecado contra Dios en su pensamiento. Abraham iba sin temor a entregar a su hijo. Sin temor a entregar a su hijo. Estaba decidido a entregar a su hijo. Porque él sabía que Dios es bueno. Y él sabía que Dios podía regresar a su hijo también. Y él era el que se lo había dado. Ahora no dudó en ningún momento. En cambio vemos ahí otro ejemplo más, que sabía las cosas malas que hacían sus hijos y no se las reprochaba, no los corregía. Y por esa mala conducta de sus hijos murieron sus hijos y él también. Por el día que murieron sus hijos con la mala noticia, ese fue para atrás y se enojó. Cayó el juicio por los hijos y sobre ellos, por culpa de los hijos. Entonces nosotros debemos de corregir a nuestros hijos, debemos de corregirlos, debemos de alertarlos, debemos de decirles las cosas como son, sin tapujos, sin ponerle nada. Mira, hijo, si tú eres un padre nuevo en el Evangelio y has entendido ya el Evangelio y tienes hijos que son inconversos, tienes la realidad. Hijo, hay un mundo espiritual, tienes que aceptar a Jesucristo para que puedas vivir eternamente. Si no lo haces, esto te va a suceder así, 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 la Biblia lo dice así. Tienes que ponerle nada, ni quitarle nada a la Escritura para explicársela a tus hijos. Porque son tus hijos, entonces tú le vas a decir, no, es que sí, es que tú puedes andar así, pero no. Es como está escrito en la Escritura, así es. Y así hay que enseñarle a nuestros hijos. Así hay que hacerle entender a ellos que están peligrando cuando están en el mundo. Porque si el enemigo le pone una mala trampa, en ese momento ellos se pueden perder. Se pueden
Por eso que nosotros los padres cristianos que tenemos hijos que son inconversos constantemente debemos de clamar por nuestros hijos, así como hacía nuestro hermano Job. Entonces, hermanos, amigos, están escuchando la palabra en esta mañana. El sacrificio de un padre, cómo nosotros los padres nos sacrificamos por nuestros hijos. Y en la Biblia tenemos los ejemplos de cómo aquellos padres también se sacrificaron por sus hijos. Toma el ejemplo de la Biblia, sacrifica a tus hijos para Dios, entrégaselos a Dios, hermano. Así es, mi hermano, entrega a tus hijos. Si estás sirviendo al Señor, entrega a tus hijos al Señor y dedícate a la oración, al sacrificio por tus hijos. Déjalos quietos. Ora por ellos, aconséjalos. Que dice la Escritura que un día llegará el Señor a ellos. Pero si tú estás constante en oración, clamando, sacrificándote por ellos, si tú se los entregas al Señor y lo dejas, siempre nos está pendiente de corregirlos, pero dejarlo que ellos actúen, siendo sabios, corrigiendo, porque cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, si nosotros somos líderes en las congregaciones, si somos hombres y mujeres que estamos puestos en la autoridad, si nosotros corregimos ejemplarmente a nuestros hijos, entonces eso marcará la congregación y dará un buen testimonio, y el Señor se glorificará por la justicia que se practica y por lo justo. Y dice la Escritura que el justo por fe vivirá, y que no he visto justo desamparado ni su simiente mendigando pan. Entonces cuando los padres no practican justicia, entonces los hijos andan mendigando pan en la calle. Entonces los sacrificios del Padre, el sacrificio. Dios sacrificó a su Hijo para darnos la oportunidad. Estamos en tiempo de gracia, donde podemos recurrir al Señor, como dice su palabra, con un corazón contrito y humillado, clamar al Señor, arrepentirnos de nuestras faltas, volvernos al Señor y el Señor se volverá a nosotros. Cuando los padres corrijan su actitud, cuando los hijos son llamados a un ministerio, déjalos tranquilos. Porque Ana entregó a Samuel al templo. Dice la Escritura que iba de año en año a visitarlo cuando cumplía años y le llevaba un obsequio. Pero Ana lo tenía en su corazón. Mientras dice la Escritura que Samuel crecía en el Señor, que Samuel se desarrolló en el Señor y Ana fue protegida por el Señor. Tenemos un mensaje de nuestro hermano Luis Domínguez. Nuestro hermano Luis Domínguez, le mandamos bendiciones, está en sintonía del programa. Ser un buen padre. Ayer conversaba con una persona que tiene un problema familiar y me dijo: yo defiendo a mi hijo, ella que defienda el de él. Entonces ninguno de los dos estaba dispuesto a sacrificar algo para que esa relación se consolidara. Todos estaban protegiendo cada uno a su hijo, aún con la injusticia que están sucediendo. Es donde el Señor nos trae los sacrificios de un padre. Dice la Escritura que Isaac, después de ese sacrificio, no se habla mal de Isaac. Casi no se nombra a Isaac hasta que se casa con Raquel, hasta que envía a su padre a buscar la esposa para Isaac. Pero Isaac fue
levantado en un hogar sano, con temor al Señor. Y la decisión de buscarle una esposa no fue de él, sino fue del padre. De buscarle una esposa allí. En este tiempo no sucede de esa manera. A menos que estés vendiendo a tu hija. En este tiempo, como es tiempo de gracia, se deja que la muchacha, a través del Señor, que el Señor le traiga como Padre Celestial la persona adecuada, indicada, para que sea el esposo de esta joven, de esta mujer. Dejamos las cosas en manos de nuestro Padre. Cuando le entregamos a nuestros hijos, ellos le buscan, el Padre Celestial le busca a la esposa o el esposo, le busca el hogar, la salvación y vida eterna, los guía por buen camino, los unge, los pone a gobernar y un día estarán enamoradas eternas, glorificando y exaltando al Señor. Los sacrificios de un padre. No le entregues, Padre que me estás oyendo, tus hijos al mundo. No le entregues a los baales, al alcohol, a la droga. No lo enseñes cosas que mañana le van a hacer daño. Enséñale la Escritura, conviértete al Señor y le dejará una herencia espiritual de vida eterna en sus generaciones posteriores. Nuestro hermano Wilfredo, por su comentario. Así es, hermano, los hijos deben de ser del Señor. Deben de ser del Señor. Y el Señor se lo demandó al pueblo de Israel, se lo puso como ley en aquel tiempo. Y nosotros vemos muchos versículos de la Biblia que hablan acerca de eso. Aquí vemos en el libro de Éxodo 34:19, dice: todo primer nacido de matriz me pertenece. Y de todo ganado tuyo el primer nacido de vaca y de oveja que sea macho. El Señor y nuestros hijos, ahí tiene que haber ese sacrificio de los padres por los hijos, entregar a nuestros hijos al Señor. Todavía en este tiempo se conserva esa costumbre, ¿no? Hay muchas personas que tienen sus hijos y cuando nacen los llevan al altar, los entregan al Señor. Yo conozco personas que lo hacen y sus hijos aún están en el Señor y se mantienen allí, fueron criados en ese temor, en el temor del Señor. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, le inculquemos su palabra a nuestros hijos. El sacrificio que nosotros hagamos, aparte de llevarlos hasta grande, aparte de mantenerlos, aparte de darle una buena educación, enseñarle primeramente el temor a Dios. Primeramente el temor al Señor. Es lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos. Este es el sacrificio que todo padre hace, pero hay un sacrificio que nosotros hacemos, que es un sacrificio físico, terrenal, con nuestros hijos. Cuando no conocemos del Señor, el sacrificio es que ellos crezcan como hombres y mujeres y tengan una protección. Ese es el sacrificio natural o cultural que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Pero el primer sacrificio que debemos entender y conocer es el sacrificio de entregar a nuestros hijos al Señor y de fundamentar su creencia en el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Enseñar a nuestros hijos que hay un infierno, enseñar a nuestros hijos que hay un Salvador, enseñar a nuestros hijos la Escritura, enseñar a nuestros hijos todo esto. Este es el mayor regalo que nosotros podemos dar a nuestros hijos. Que ellos conozcan que hay una vida eterna, que ellos conozcan que hay salvación a través de Jesucristo, que ellos conozcan que algún día también ellos pueden entrar en el mundo espiritual. Nosotros vamos a irnos primero que ellos, debería ser así siempre. Ya eso ocurre lo contrario, pero
cuando nosotros nos vayamos, los hijos van a quedar con esa enseñanza y ellos van a predicar el Evangelio también y van a decir, yo algún día voy a ver a mi papá y a mi mamá. Porque ellos me enseñaron a mí desde pequeño a creer en el Señor y yo me mantengo predicando el Evangelio porque tengo la esperanza de que algún día el Señor me va a reunir con ellos en el reino de los cielos. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de enseñar, el temor del Señor. Nosotros nos vamos, pero ellos quedan predicando, ellos son el relevo de nosotros, el relevo. Hace poco estuve yo en una reunión, estaba un padre hablando y él, en su último comentario, dijo que él había salido de la Universidad Católica del Bello y el único que había salido de ahí hace no sé cuántos años era él y no ha salido más ninguno que sea un padre jesuita. Ellos son jesuitas, de la línea jesuita. Y él quería que antes de que él se fuera, saliera uno también de ahí, que fuera jesuita como él. En su creencia, eso es lo que hay en su corazón. Él quiere dejar esa enseñanza, ese legado. Cuanto más nosotros que tenemos la verdad, nuestro corazón debe de haber eso, dejarle ese legado, que alguien se quede con esa enseñanza. Por eso es que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos eso, y no solamente a nuestros hijos, sino a nuestros nietos, que ellos también tengan esa enseñanza, que ellos se levanten también el temor, y que algún día recuerden, cuando ellos sean grandes. Yo me acuerdo que yo cuando estaba pequeño, mi abuelo me enseñó esto. Eso es bonito. Eso es bonito. Enseñar la palabra del Señor y que los nietos recuerden, y que los nietos nos recuerden como hombres y mujeres de Dios que le enseñaron la palabra cuando eran pequeños. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano con nosotros. Así es, mi hermano. Dice la Escritura de 3 a 4 generaciones, generación tras generación. Dice que alcanzará la bendición. Entonces la cuarta generación vendrá hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, testificarán y harán los mismos sacrificios, cuidarán sus hijos, entregarán sus hijos al Señor. Desde muy pequeños llevarán ese mensaje. La Escritura dice que, bueno, comentó Isaac, después que fue llevado a ese sacrificio, Isaac vivió una vida normal. Vivió una vida normal, fue niño, fue joven, y trabajaba con su padre, y se ocupaba de las cosas de su padre, hasta que llegó el momento de contraer el matrimonio y encargarse de la generación venidera. Cuando su esposa trae a Jacob y Esaú. Y así siguió la promesa. Entonces, Padre que me estás oyendo en esta mañana, inconverso y converso, porque tienes hijos, entrégalos al Señor, practica justicia. Guárdate de que por causa tuya sea blasfemado el Evangelio de Jesucristo. Guarda a tus hijos de un juicio venidero por tu causa, en el nombre de Jesús. Bendecimos a todos los padres que esta mañana estuvieron detrás de todo el audio. Bendecimos a todos nuestros hermanos que en un futuro serán padres, para que sigan las ordenanzas del Señor, porque están bajo promesa. Están bajo promesa, bajo la gracia de salvación y vida eterna. Hemos llegado al final del programa.
Me acompañó mi hermano Wilfredo Bermúdez Evangelista, nuestra hermana María en la mensajería, nuestro hermano Richie Bueno en los controles y quien les habla el profeta de Río de la Rosa. Los invitamos para el día viernes a las 8 de la mañana por Luz 88.5 en su programa En Casa con Jesús. Les bendecimos. ¡Chao!